Acción Legislativa. Bienvenidos, estamos en Acción Legislativa, lo que fue noticia en el Congreso de la República. A continuación, una nota de contexto de lo que hablaremos hoy. Antes de la existencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en Colombia las víctimas jamás fueron reconocidas. Las guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días, la violencia liberal conservadora y el desplazamiento, violencia y muerte que fueron dejando a su paso las guerrillas en nuestro país por casi 60 años, motivaron a que en el año 2011 el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia y del Congreso de la República, presentara un proyecto de ley que pretendía instituir una política de Estado de asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas por violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esta reparación colectiva, como la restitución de tierras, exigían por lo menos 10 años más de compromiso de los próximos gobiernos, por lo cual el Congreso en este 2020 le dio vía libre a la prórroga de esta ley hasta el año 2031. Hemos logrado la prórroga de la Ley de Víctimas por 10 años más. En el 2011, cuando tuve el honor de hacer esa ponencia, estábamos innovando en la reparación más amplia y ambiciosa que se ha hecho en la historia de cualquier conflicto en el mundo. 9 millones de víctimas. 10 años no fueron suficientes. Soy el coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Departamento del Magdalena, el del Distrito de Santa Marta, y hago parte también de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas en el marco de la Ley 1448. Con esa oportunidad que se nos dio con el Acuerdo de Paz de La Habana y en donde la Honorable Corte Constitucional, digamos que blindó el acuerdo por los próximos 3 periodos presidenciales, o sea, llevándolos al 2030, coincide con esa fecha del 2031, que sería el periodo al que se amplía esta Ley 1448. En este gobierno el presupuesto ha sido claramente insuficiente. Nosotros exigimos que se multiplique por lo menos por 5, no solamente porque son víctimas con derechos, sino porque 9 millones de seres humanos víctimas son fácilmente la quinta parte de la población colombiana, que también corresponde a la población más vulnerable. Por eso exigimos renta básica universal para esos hogares que van a coincidir en la gran mayoría con las víctimas y también con la población afrodescendiente que es víctima en unas grandes regiones de Colombia. Necesitamos en los próximos 10 años 150 billones de pesos. Eso significa que se deben apropiar en el presupuesto nacional anualmente 15 billones de pesos. En el comienzo de la Ley de Víctimas, solamente se han reparado cerca de 1,5 millones de ellas. Más de 7 millones están por ser reparadas, y esa es la razón fundamental por la que tanto la Corte Constitucional como nosotros exigimos esa prórroga, y ha sido aprobada en este Congreso. Con la prórroga de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya vigencia es hasta el 2021, se busca fortalecer los derechos adquiridos por las víctimas y reparar de manera integral a las familias de más de 200.000 desaparecidos que se registran en nuestro país. Además, con la ampliación por 10 años más de esta ley, se permitirá la devolución de cerca de 3 millones de hectáreas en restitución. El gran reto en estos próximos 10 años de la Ley de Víctimas es lograr 500.000 viviendas para las familias pobres víctimas de este país. Imagínense, son 50.000 viviendas anuales, un gran reto que el país tiene que asumir para que estas familias puedan tener un hogar. Igualmente hay 500.000 familias campesinas que esperan una parcela de 3-4 hectáreas con la que puedan ganarse la vida. El tercer gran reto es que 1 millón de jóvenes puedan ser profesionales, jóvenes víctimas del conflicto armado que hoy son jóvenes adultos y tienen una ilusión de ser profesionales y hacer orgullosas a sus familias. Eso significaría que necesitamos llevar a la educación superior 100.000 jóvenes anualmente. Oportunidades de emprendimiento, acceso a tierra, regreso y oportunidades de recuperar las tierras y las propiedades de las cuales fueron despojados o desplazados en el pasado, oportunidades de verdad, justicia, reparación
y no repetición. De igual manera, la oportunidad que tenemos ahora en la construcción de un nuevo COMPES que tiene que ver con la ley de víctimas y que iría también hasta el 2031, nos brinda muchas oportunidades más para resarcir de alguna manera los daños ocurridos a las personas colombianas que están incluidas en el Registro Único de Víctimas como víctimas del conflicto armado, para que puedan alcanzar ese goce o esa satisfacción y se puedan unificar el Sistema Nacional de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con lo que ya conocíamos en la Ley 1448 como el SNARI, que es el Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado. Estoy esperando también la definición de la Corte Constitucional ante una tutela que he presentado para garantizar las 16 curules de paz para las víctimas. En esos territorios que hoy se llaman PEDETs, las zonas más lastimadas por el conflicto, el norte del Cauca, el sur de Nariño, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, en fin, que haya voces legítimas de mujeres y hombres víctimas originales para que vengan a este Congreso a defender sus derechos y a defender la reparación integral de sus territorios. Estamos en manos de la Corte Constitucional y también del Consejo de Estado, que está por definirla. El hecho de que se haya ampliado esta ley nos da la oportunidad de trabajar con esas entidades territoriales para que esa política pública de víctimas día a día pueda volverse una realidad y que esos indicadores de satisfacción de las víctimas del conflicto armado se vuelvan una realidad para todas y todos. Mientras las víctimas en Colombia tengan herramientas legales, siempre tendrán una oportunidad para calmar su dolor. Hasta aquí Acción Legislativa. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Acción Legislativa.